Buenos días. Es un placer presentar a Karina Fried, magíster y profesora de Historia por la Universidad de Buenos Aires, UBA, que obtuvo su título de magíster en Historia por la Universidad de Calgary, Canadá. A lo largo de su destacada trayectoria se ha desempeñado como investigadora del CONICET y profesora titular en las cátedras de Historia Económica Mundial e Historia del Pensamiento Económico en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario, institución de la que ha recibido el título de profesora honoraria. Es directora del Centro de Estudios Históricos e Información Parque de España, institución dedicada a la preservación documental y a la difusión del patrimonio histórico iberoamericano, especialmente en el campo de las colecciones de prensa en Argentina y Rosario. Ha coordinado y dirigido proyectos de preservación de archivos en formato digital y de descripción y preservación de archivos digitales, además de haber coordinado programas de preservación documental de la inmigración española en Rosario, así como otros proyectos. Se ha especializado en el campo de las migraciones internacionales y de la historia económica de la primera mitad del siglo XIX. Sus principales aportes en el campo de la investigación en historia rural rioplatense se centran en la reconstrucción del impacto de la crisis postrevolucionaria en la economía y en el nivel de vida de Santa Fe en la primera mitad del 800. En sus trabajos de investigación ha identificado ciclos inflacionarios mediante la construcción inédita de series de precios en Santa Fe entre 1790 y 1850, destacando por primera vez cambios drásticos en la evolución de los precios de las materias primas y de los bienes de consumo finales, ciclos de alzas de precios, caída de oferta de la producción. Por ello, además, es, autora de numerosos artículos y directora de proyectos de investigación. Por eso hoy, y siguiendo la línea que nos planteó el presidente, ha sido invitada a contarnos, a hablar, a dar esta conferencia sobre empresas y empresarios en Rosario y la región, perspectiva de largo plazo entre 1850 y 2000, para empezar a tener un conocimiento de las raíces de nuestra economía. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer muchísimo la invitación que me ha hecho el Rotary de Rosario en sede acá del Jockey Club. Para mí es un muy lindo momento el que, he planificado para transmitir un poco una investigación nueva que estoy haciendo y encarando. Como dijo Leticia, mi investigación básica en historia económica se ha centrado en la primera mitad del siglo XIX, trabajando sobre un vacío historiográfico como era qué pasó en Santa Fe durante el periodo de López y un poquito más, pero visto desde la historia económica, no desde la historia política. La historia económica se basa en evidencias empíricas muy concretas, o sea que si no tenemos pruebas no podemos como inventar nada, y trabajamos mucho con modelos de las ciencias económicas. Dentro de esas ramas de las ciencias económicas y de la historia económica, la historia de empresas es muy importante, la historia de empresas y la historia económica. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis parafraseando una colega mía que pronto va a recibir en septiembre el premio CONEX a la excelencia en la investigación histórica. Se llama María Inés Barbero, de la UBA. María Inés siempre resalta que lamentablemente es como que en la actualidad, en los últimos 10 años, en los centros académicos se ha corrido un poco la historia económica de la investigación. Y puso el caso del MIT, el Massachusetts Institute of Technology de Boston, que es lo más prestigioso que hay,
de donde han salido premios Nobel en economía, como Peter Temin, etc. Ahí ella observó que desde 1940 hasta hace poco, vamos a decir 2 décadas, 1 década y media, el triángulo de historia económica, teoría económica y economía estaban entrelazados. Es decir, que en la formación de los economistas jóvenes se les trataba de brindar una perspectiva de largo plazo, además de todo el conocimiento que podían adquirir de la teoría económica y de lo que es la ciencia económica en general. La historia económica es fundamental y hay que defenderla. La historia de empresas es una rama, una disciplina sumamente internacionalizada, con sus propios criterios, poco conocida lamentablemente en Argentina, aunque está dando pasos muy grandes. Voy a poner ejemplos. En Buenos Aires, tanto en la DITELA como en la UBA, en la Facultad de Ciencias Económicas, hay centros de estudios de historia de empresas. Algunas empresas que han sido estudiadas han sido Arcor, por Bernardo Kosakov, Marínez Barbero, Grimoldi, bueno, muchísimas más. Cabrales, actualmente la Anónima. Y entonces me parece que por eso quise introducirlo acá en esta ocasión. Espero no aburrirlos mucho, pero esta introducción es para que entendamos un poquito por qué la historia de empresas. Entonces, es muy importante conocer cuál es el papel, conocer desapasionadamente, quiero decir, no con prejuicios, el papel de los empresarios en la economía de un país. Mirarlo, estudiarlo, analizarlo. ¿Por qué es importante reconstruir la historia de una empresa? Bueno, sí, porque las empresas son agentes económicos. Se enfrentan a todo tipo de contextos. Ni hablemos de la Argentina en los últimos 80 años. ¿Cuántos contextos desafiantes han tenido que enfrentar las empresas? En Argentina hay un promedio de duración de empresas. Lo estudió Orlando Ferreres. Así como en Europa duran en promedio 20 años, en España, dentro de Europa, duran menos, 12. En Argentina duran 11 años el promedio, 11,5. O sea que, evidentemente, los contextos desafiantes inhiben, ¿no es cierto?, la continuidad de algunas empresas y algunas sobreviven. Tendríamos que analizar, y eso es materia de los historiadores económicos que se dedican a historia de empresas, por qué algunas sobreviven y otras no. Eso para el que lo pensemos. Además, también es importante ver a la empresa como un espacio de innovación y de introducción de innovaciones y de planificación de estrategias. No ver solamente la empresa como un dispositivo que compra, vende, importa, exporta, que tiene entonces una función muy importante, es un agente económico dentro de la economía de un país. Los estudios de casos nos permiten reconstruir procesos de toma de decisiones y sobre todo mirar las estrategias de integración y de diversificación que tienen algunas empresas. Son términos que a lo mejor ustedes conocen o entienden. La diversificación quiere decir el grado de aptitud que tiene una empresa para de pronto invertir no solamente en un rubro, vamos a suponer producción de harinas, de qué es lo que voy a hablar hoy, sino de pronto dedicarse a la producción ganadera o al cultivo de un cereal y luego articularlo con su propia industria procesadora de granos. Eso es un ejemplo. ¿Cuáles son las principales preguntas de la historia de empresas? Bueno, vamos a ver. ¿Cuál fue la evolución de las estrategias de competencia frente a empresas de mayor magnitud? ¿Cómo hicieron las chiquitas para sobrevivir en un contexto donde había competencia de grandes empresas? ¿Qué tipo de liderazgo desarrollaron los emprendedores? Si fueron líderes
digamos, si fueron gerentes, si se apeló a gerenciamiento, si eran líderes personales que representaban a contextos familiares. ¿Qué conocimiento de los mercados tenían? Porque para mantener una empresa hay que conocer muy bien los mercados en los que uno se introduce. ¿Qué capacidades técnicas y de ingenierías desarrollaron y después se incorporaron? Entonces, queda claro que es muy importante la visión de los emprendedores como agentes económicos que ejercen un liderazgo carismático y que cuentan con capacidades técnicas y de ingeniería. Y si no las tienen, las buscan. Rosario es un caso ejemplar para estudiar este tema y para abrir muchas investigaciones en una trayectoria plurisecular, o sea, no solo del siglo XXI, siglo XX, siglo XIX. Rosario es una ciudad y es una región, es un entorno, siempre lo fue, ¿eh? Es el entorno rural o el entorno rural, industrial y urbano, es eso, todo eso. Entonces, la producción agraria, el comercio y la industria generaron un contexto, un tejido empresarial muy complejo, que quiero resaltar. Vamos a ir bien para atrás, pero no mucho, para que ustedes no se mareen. El famoso Pago de los Arroyos fue poblado por estancias ganaderas, ustedes saben, de habitantes de Santa Fe o propietarios de Santa Fe que para ampliar su frontera productiva bajaron en el siglo XVIII al sur, a un sur que deshabitado, y se formaron las primeras estancias. Eso dio lugar un poco al tejido productivo 1710, 1820. O sea, hasta la Revolución, lo que tenemos es un sur que produce mulas para el Potosí y ganado vacuno fundamentalmente, pero que tiene además otra característica, que es al estar cerca del río Paraná hay humedad, hay condiciones climáticas muy positivas para generar trigos de buena calidad. Y eso fue lo que era. Esto era eso hasta 1820 y un poquito más. La crisis revolucionaria, no la de 1810, sino la que vino después, 1815, 1825, cuando nos invaden los ejércitos de Buenos Aires, cuando Santa Fe cae, pero cae la economía a cero. ¿Por qué? Porque hay saqueos y el único capital que les quedaba a los grandes propietarios y comerciantes de Santa Fe era los planteles vacunos. Los mulares no les sirve más porque el Potosí se perdió cuando los españoles toman el Potosí. ¿Y de qué viven? Bueno, el tamaño de la economía de Santa Fe, de ser la más próspera del Río de la Plata, pasa a ser nada. Se quedan exhaustos y les cuesta muchísimo. Es un caso interesantísimo cuando hablabas de mis estudios sobre los ciclos inflacionarios. Tienen que ver con que la oferta de carne se había achicado. Sube el precio de la carne, pero siempre es el bien más barato, mucho más barato que el trigo. Comer pan entre 1820 y 1850 significaba ser una persona rica. Igual era muy difícil. ¿Por qué? Las harinas venían de Norteamérica, lo que estábamos hablando recién. Uno lo ve, yo como lo estudié, analizando una serie homogénea como es la de la contabilidad del convento de San Lorenzo. Los padres del convento de San Lorenzo llevaban una anotación diaria y cuando compraban a granel para los 30 y pico de frailes que vivían ya desde la época de San Martín y en adelante, tenían que comprar harinas y compraban harina norteamericana. Decía, harina norteamericana. Evidentemente, la producción de trigo en los arroyos que le iba tan bien en la etapa colonial, se pierde. ¿Por qué? Porque es muy caro. Era riesgosa. Dependía de cuestiones climáticas la agricultura.
con tecnología siempre estable, no había aumentos de tecnología. Entonces, esa era la encerrona de la economía de Santa Fe. Hasta que, después de los 50, con los planteos de colonización agraria en el centro de la provincia de Santa Fe, empieza a tener éxito. Y ahí le dan la vuelta al tema. Además, ahora lo vamos a ver, en la década de 1840, desde la década de 1840, Rosario empieza a recuperar un poquito de tonificación. ¿Cómo se tonifica la economía de Rosario? Se tonifica porque desde Bolivia otra vez empieza a producir el Potosí y la plata boliviana empieza a circular. Eso genera un poquito más de circuito mercantil y se dan cuenta que Rosario está mucho mejor ubicada que Santa Fe para una ruta Córdoba, es decir, Salta, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, porque Rosario quedaba no a 450 kilómetros de Buenos Aires, sino a 300. Y se podía después tomar un barquito y llegar a Buenos Aires. Entonces, se recupera ese papel de nexo mercantil privilegiado que había tenido en la etapa colonial y ya de los años 40, todavía cuando la agricultura estaba en veremos, empieza a crecer algo de capitales comerciales. A partir de 1860, 1880, las fortunas comerciales vuelven a invertir en la siembra de trigo en los alrededores, en lo que hoy es, vamos a llamar, el Carcarañá, la zona del Carcarañá, para abajo, un poco lo que era Manantiales en esa época, que hoy puede ser Casilda, etc. Y el cinturón que rodeaba a esa pequeña ciudad de Rosario, esa villa de Rosario. Entonces empezó a crecer un poco la producción de granos en los espacios de colonización agraria, pero también en el sur. Y es como que además, al crecer el número de habitantes de Rosario, la demanda de trigo crece. Negocio redondo. ¿Quiénes emprenden ese negocio? Los comerciantes que se habían enriquecido, habían vuelto a empezar a tener capitales para invertir en la agricultura. Esta agricultura, de todos modos, no hubiera llegado a nada si no hubiera sido porque el ensayo tecnológico que se produce en las colonias agrícolas de Santa Fe, las colonias suizas, las Esperanza, San Carlos, etcétera, tiene éxito. Porque ¿cómo surgen estas colonias? Tenían suelos peores que los de Rosario. No tenían ese ambiente húmedo de la ciudad. Sin embargo, ¿qué hacen? Importan instrumental, arados nuevos, los prueban, les agregan una reja más para los suelos más duros de acá del país y comienzan a trabajar la tierra de otra manera, a ponerle más tecnología. Entonces, ese paquete tecnológico tiene éxito en las provincias, también conlleva que se mejoran las semillas. Ellos se dan cuenta que las semillas tardocoloniales o de la primera mitad del siglo XIX no eran buenas, introducen trigo como de muy buena calidad como el Barletta. Estoy dando un ejemplo. Entonces empiezan a aprender, hay todo un proceso de aprendizaje del manejo de suelos en los núcleos cercanos a la ciudad. Este cambio en la matriz productiva agraria lo que hizo fue potenciar los eslabones estratégicos del trabajo agrícola. Se introducen, fíjense esta escena tomada, el dibujo es del semanario La Agricultura, que se editaba en Buenos Aires a la izquierda, que redujo costos, segadoras, trilladoras, ahorró tiempos y mejoró la calidad de los trigos. Entonces, al aumentar progresivamente la complejidad de la maquinaria agrícola de finales del 800, hubo que importar cada vez más maquinaria agrícola. Y Rosario contó con comerciantes, importadores, que se dedicaron a esto. Digamos, salieron del rubro alimentación y textiles, del cual estaban acostumbrados o
conocían el mercado en la década del 50, vamos a algunos ejemplos, como los castañinos, los pinasco, los tiscornia, que empiezan siendo comerciantes. Perdón, creo que no voy a... Tengo mucho para hablar. Bueno. Voy a seguir para que no... Entonces, el papel de Rosario fue clave en el acceso a complejos tecnoeconómicos orientados a potenciar la matriz agrícola. Y fue Rosario el epicentro, mayor epicentro importador de maquinaria de todo el interior del país. Lo que ven acá a la izquierda es una postal del puerto de Rosario, donde hay el depósito, dice depósito de pinasco. Ahí lo vemos, fíjense cómo están las vías del ferrocarril, el puerto y los depósitos de pinasco. El ferrocarril ayudó mucho a integrar mercados, el puerto se modernizó. Bueno, voy a ir más rápido. Empieza también a procesarse el trigo, porque crece. Ahora voy a hablar justamente de un sector y de una empresa que nace en este contexto y que lleva más de 150 años de vida. Lo que subrayé acá es el primer molino, el molino blanco o molino del Saladillo de Tío Gordillo, que era un empresario criollo de La Rioja que vio en la época de Urquiza las oportunidades abiertas por el puerto de Rosario e invirtió en dos sectores, las mensajerías, las comunicaciones, no había ferrocarril todavía en 1850, y un molino para moler a piedra, porque era muy, muy, muy primitivo. El molino blanco de Timoteo Gordillo trajo maquinaria importada y usó la fuerza hidráulica del arroyo del Saladillo. Mi interés está en trabajar sobre el molino La Estrella, de la familia Semino, que hoy en día todavía, digamos, está en vigencia. Es una empresa centenaria, nace en 1865. Marcelino Semino era un comerciante de Rosario, muy exitoso, que se dedica a establecer el primer molino harinero a tracción animal en lo que hoy es Maipú y 9 de julio. Ahí estaba el primer molino. Aprovecha el ciclo de expansión de la demanda y, bueno, la historia la siguen sus hijos. Juan Semino, hacia la década del 80, después de la muerte de Marcelino Semino, Juan y Carlos, y sustituyen poco a poco la tracción animal por fuerza motriz. Me interesa esto de la sustitución de la molienda de piedra por cilindros de porcelana y metal, y por la adquisición, con mucha visión, en 1908, de un molino que estaba en quiebra, pero que quedaba en Carcarañá. Lo vuelven a hacer al molino, prácticamente. Aquí tenemos la inclusión de un motor eléctrico en Semino. Y bueno, acá lo que vemos es una estadística de la cantidad de motores a vapor de los molinos de Santa Fe, y vemos que hacia 1912 ya había 41 molinos a vapor que tienen una gran... los Semino estaban segundos posicionados hacia 1895 en la molienda, y que hay pocas sociedades anónimas. Lo que prevalece es la gerencia unipersonal o familiar. Lo interesante del molino Semino es las estrategias adaptativas, hablando de Schumpeter, como hablábamos recién, que proponen. Es decir, la Primera Guerra Mundial cambia totalmente el curso de la economía argentina. Y adaptarse o morir. La década del 20 fue muy dura, hubo que lucharla mucho, pero los Semino deciden invertir, dedicarse a invertir, y no tanto a exportar, sino a atender la demanda doméstica, porque era muy inestable esa demanda internacional. Si no, no hubiéramos tenido el problema de las carnes, como lo que tuvimos que negociar permanentemente con Inglaterra, a pesar de que el SWIFT se instala en Rosario en 1924.
Entonces, ocupa un segundo lugar. Los Seminos tienen el 11,5%, no es broma, de la producción provincial hacia 1912. Para ser rápido, mejora, en la década siguiente ya mejoran el sistema del almacenamiento y sobre todo de limpieza del trigo para que no se les arruinara. E instalan silos de hormigón, turbinas hidráulicas, cambian las turbinas antiguas que tenían en el río Carcarañá, en la cascada, por turbinas hidráulicas. Y empiezan a invertir, digamos, hacen eslabonamientos hacia adelante. Por ejemplo, se dedican a industrias derivadas, construyen una planta de producción de almidón, de dextrinas y de gluten de trigo. Por ejemplo, el almidón y el gluten de trigo sirve para la producción de alimentos para planteles porcinos. Esta es una visión del molino de Carcarañá. Bueno, este es el antiguo molino Estrella hasta 1965. Sobrevivió en Rosario, en 9 de Julio y Maipú, por acá nomás. Y en el periodo 1960-2000 fue lo más desafiante, porque tenían muchos competidores en el mercado local, cayó totalmente la demanda externa y el ciclo de intervención estatal es muy fuerte en el tema de poner un precio al trigo. Sin embargo, y a pesar de los escenarios financieros desfavorables, consiguieron créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, buscaron la vuelta financiera no solo para sobrevivir, sino para sostenerse y todavía expandirse. Dos palabras más sobre la estructura organizativa de las familias, de la empresa familiar. Estuvo siempre a cargo de la familia Semino, siempre. El ciclo de dirigencia unipersonal dura hasta el 31, siendo su fundador Marcelino Semino, pero después se transforma en sociedad de responsabilidad limitada en el 31, con control familiar, y luego en sociedad anónima Molino Juan Semino en el 58. Muchas gracias, nada más.